Conocimiento de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El conocimiento de la palabra del Señor será para algo eterno. Entonces, verdaderamente vale la pena conocer la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a invitar que si usted se ponga de pie y vamos a dar inicio a media hora de estudio bíblico. Vamos a ver unos puntos, el cual son la base principal de todo cristiano evangélico. Puesto de pie y vamos a dar gracias primero a Dios por esta oportunidad. Padre, te adoramos, Señor. En esta hora te damos gracias, Dios mío, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita, Dios mío, y siga usted añadiendo más bendición a su palabra, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Dios mío. Danos discernimiento de tu palabra, poder entender tu palabra a profundidad, poder entender tu palabra a profundidad, poder entender literal y simbólicamente, Dios mío. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Limpia los aires, cubre las cuatro esquinas de esta casa de oración, Dios mío. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Puede sentarse. Oiga bien, es muy importante de que el pueblo de Dios sea adoctrinado. Oiga bien lo que le voy a leer. Resumen de teología sistemática, doctrina bíblica. Existen diferentes doctrinas. De la Biblia, la doctrina es bibliología. De la persona de Dios, teología propia. De nuestro Señor Jesucristo, que es cristología. Del Espíritu Santo, neumatología. Del hombre, antropología bíblica. Del pecado, amarteología. Y ahora estaremos viendo resumidamente la doctrina del bautizo. Si usted va a apuntar ahí, ponga ¿cuál es el bautizo verdadero? No sé si yo sé que a lo mejor ya los pastores ya compartieron esa doctrina, pero verdaderamente es muy importante como cristianos saber cuál es el bautizo verdadero, porque la Biblia menciona dos bautizos. Pero la Biblia, para interpretarla de la mejor manera, se tiene que interpretar sabiendo en qué tiempo se habló, a quién se le habló y por qué se habló. Y vamos a tomar de base Mateo. Amén, aleluya. Mateo capítulo 28 y su versículo 19. Vea cómo dice. Jesucristo mismo dijo. Leemos la palabra tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id, dice Jesucristo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se dieron estas palabras, ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan,
y estaban todos los discípulos de Jesucristo. Pero oiga bien, si usted busca en el libro de Hechos, su capítulo 2, apunte. Si usted trajo apuntos, si trajo con qué apuntar, apunte. En el libro de Hechos, su capítulo 2 y su versículo 38, es donde se despega una doctrina a lo que se le llama unicitarios, que se bautizan solo en el nombre de Jesús. Y entonces por eso el tema, la doctrina. ¿Cuál es el bautizo verdadero? ¿Cuántos están entendiendo? Oiga bien, ¿cuál es el bautizo verdadero? Ese es el tema y es la doctrina base de la iglesia cristiana evangélica. Porque fíjense que hace poco, no tiene un par de meses, una mujer que se bautizó en el nombre de Jesús, apenas se había bautizado en el nombre de Jesús y ya venía con todo diciendo a gente que tenía muchos años de ser bautizado como Jesús mandó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta mujer que se bautizó en el nombre de Jesús venía diciendo de que el bautizo de la Trinidad no es válido. Oiga bien, entonces eso es sumamente delicado, porque un cristiano que se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuevecito, que viene caminando en el camino del Señor y escucha esas palabras, va como claudicar si verdaderamente está en el bautizo verdadero o se tiene que bautizar nuevamente. Y por eso es muy importante conocer cuál es el bautizo verdadero. Entonces, oiga bien, el libro de Hechos, capítulo 2 y su versículo 38, dice que Pedro, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en ese versículo Pedro le dijo a los judíos que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que me escuchan así, ¿verdad, hermano? Vamos a hacer así para que les pueda explicar mejor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, oiga bien, en el libro de Hechos, capítulo 2 y su versículo 38, Pedro le dijo a los judíos en ese tiempo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Pero oiga bien, por eso le digo, la Biblia para interpretarla de la mejor manera se tiene que interpretar sabiendo en qué tiempo se habló, a quién se le habló y por qué se habló. Entonces, verdaderamente, Pedro estaba ahí en Mateo 27, el versículo que leímos, en Mateo 28, 19, cuando Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces Pedro ahí estaba. Entonces, ¿cómo es posible de que Pedro en Hechos 2:38 está mandando a bautizar de otra manera? Pero oiga bien, allí es donde está la confusión. Pedro dijo que se bautizaran de esa manera porque le estaba hablando en ese momento a los judíos. Porque oiga bien, los judíos conocían verdaderamente al Padre. Ellos hasta la fecha de hoy, el pueblo de Israel sigue leyendo la ley, se rige a la ley. Y ellos conocen al Padre a través de la ley. Ellos conocen al Espíritu Santo a través de la ley. Y eso lo podemos ver en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí los israelitas conocen a Dios, conocen al Padre. Y el versículo 2 de ahí mismo, del primero de Génesis 1:2, dice, y en el principio el Espíritu se movía, dice, sobre las aguas. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que a través de la ley, los judíos conocen al Padre y conocen al Espíritu Santo. Pero a quien no conocen hasta el día de hoy, lo siguen esperando, es a Jesucristo.
israelitas que no han aceptado a Cristo todavía siguen esperando a Jesucristo, que va a venir a rescatarlos. Pero a través de la ley ellos conocen al Padre y conocen el Espíritu Santo, pero no conocen a Jesucristo. Y por eso Pedro vemos que les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Imagínense, un cristiano que no tiene las bases verdaderas de cuál es el verdadero bautizo, si viene alguien a decirle que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, como que va a claudicar. Y mucha gente ha sido arrastrada así. Mucha gente. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Cuando la gente comenzó con la doctrina de Cristo y después se van siguiendo otra doctrina, terminan confundidos. Terminan confundidos porque al final por eso le leí lo que le leí. La doctrina bíblica es una sola. ¿Y por qué vemos que se está enseñando mucha doctrina? ¿Por qué vemos que se está enseñando el bautizo en el nombre de Jesús? Cuando el bautizo en el nombre de Jesús fue para los judíos, porque los judíos conocían al Padre, conocían al Espíritu Santo, pero su problema de los judíos era con Jesucristo. Por eso habían crucificado a Jesús, por eso crucificaron a Jesús, y por eso Pedro les mandó a los judíos que se bautizaran en el nombre de Jesús, porque los judíos en esa ocasión, cuando Pedro les dio el discurso, verdaderamente dice que a través del discurso que Pedro les dio, dice que los oyentes, dice que fueron compungidos en su corazón y sintieron remordimiento, sintieron arrepentimiento y le dijeron: hermanos Galileos, ¿qué haremos nosotros para recibir el perdón de Dios, para recibir la promesa del Espíritu Santo? Y les dijo Pedro: bautícense en el nombre de Jesús. Pero ese bautizo era para la gente judía, para la gente que en ese momento estaba escuchando el mensaje. Entonces, verdaderamente es muy importante conocer cuál es el bautizo verdadero de todo cristiano evangélico, de nosotros los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo sé que a lo mejor los pastores ya compartieron esta, pero yo le pedí a Dios dirección, sabiduría, pudiera hablarle de otro tema, pero la doctrina del bautizo es muy importante. Es muy importante de que cada cristiano evangélico tenga la base y el fundamento, y el día de mañana que alguien toque a la puerta de su casa o en el trabajo o en la calle le diga: oye, tú eres cristiano, sí, pero ya te bautizaste en el nombre de Jesús, y ahí entra la confusión. Y un cristiano nuevecito puede ser engañado, puede ser arrastrado por esa doctrina, porque la doctrina de la Biblia es una sola. Entonces, en Hechos 2 se le está hablando al pueblo de Israel. Y por eso Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Y eso es lo que no entienden los unicitarios, porque verdaderamente ellos niegan la existencia del Padre. Ellos dicen que Jesús es Jesús solo, y por eso se les llama unicitarios. Muchos les llaman los Jesús solo, que solo Jesús. Y verdaderamente cuando usted se va a la palabra, se da cuenta de que Jesús siempre hablaba del Padre, siempre hablaba del Padre. Y para eso busquen su Biblia. O si usted no quiere buscar, apunte la cita bíblica, y es mejor, porque ya usted puede, con tiempo que tenga anotada su cita bíblica, ya usted puede dedicar un momento en su casa y buscar, y se va a dar cuenta, el Espíritu Santo lo va a guiar de que verdaderamente estamos en el camino verdadero a través de lo que la Biblia nos enseña. Oiga bien lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, el bautismo de Jesús. Imagínense, aquí está la manifestación de la Trinidad en lo que nosotros creemos. Es algo querer defender, verdaderamente es querer negar algo que no se puede negar. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: mire, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y oiga bien, aquí es donde está la manifestación de la Trinidad en lo que nosotros creemos. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Oiga, ahí está Jesús que está subiendo del agua, el Espíritu Santo que venía en forma de paloma, y hubo una voz de los cielos que decía, oiga esa voz, la voz del Padre. Amén. Entonces, ¿cómo se puede negar eso? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga, entonces verdaderamente, ¿cómo yo pudiera pararme en un lugar y negar lo que está en este libro santo? Imagínense, la voz que se escuchó del cielo, la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús que venía subiendo de las aguas. La manifestación de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces, ¿cómo es posible de que mucha gente están confundidos queriendo negar algo que está en la Biblia? Amén. Y por eso comencé diciéndole que el tema de esta enseñanza bíblica es: ¿cuál es el bautizo verdadero? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 4. Es media hora de estudio, por lo tanto muy importante que usted apunte. Son versículos claves para que usted los tenga apuntaditos allí, y cuando tenga su tiempo usted puede meditar los versículos que apuntó, y el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad. Efesios capítulo 4, versículo 5, vean cómo dice: un Señor, una fe, un bautismo. Oiga, un bautismo. Entonces es ahí donde está la confusión. Fíjense que antes yo no me había detenido mucho, decía yo, porque los unicitarios, los que se bautizan en el nombre de Jesús, ellos verdaderamente, ellos creen mucho en Jesús. Creen mucho en Jesús, pero dicen que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Amén. Y antes no me había detenido mucho yo a conocer un poquito sobre esa doctrina, sobre esa enseñanza, pero verdaderamente cuando comencé a escuchar yo de que ellos inviabilizan el bautizo de la Trinidad, entonces como que, porque el bautizo de la Trinidad vemos que es enseñanza de nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen de que el bautizo del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no es válido eso. Entonces imagínense a un cristiano nuevecito que viene empezando en el camino del Señor y escucha esas palabras, que el bautizo de la Trinidad no es válido, pues puede ser arrastrado. Porque hace poco me encontré yo a un compañero de trabajo unicitario y platicaba con él, y él me dijo que él, oiga bien, empezó en el bautizo de la Trinidad, pero que ya después, ahorita ha terminado, que se volvió a bautizar nuevamente. Es que los obligan. Sí, Como no tienen conocimiento, los obligan. los obligan, y entonces si uno no tiene el conocimiento sólido del bautismo, porque verdaderamente yo me siento seguro. Oiga bien, le voy a compartir un versículo clave. Oiga bien, en el libro de Mateo, ahí no habla del bautizo, pero yo sé que le va a ser de mucha bendición. Libro de Mateo, su capítulo 16 y su versículo 18. Oiga bien, en ese versículo se desprende toda una doctrina. Y la doctrina romana se desprende de Hechos, de Mateo, 16, 18. Y yo voy a hacer una pregunta. Si alguien sabe
que entiende de Mateo 16, 18, lo puede compartir con toda confianza. Allá habla pronto donde dice que cuando le pregunta sobre, donde le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Sí. Pero él está hablando de sí mismo, no está hablando de Pedro. O sea, sobre él iba a ser la iglesia edificada. Sobre él mismo. No es que Pedro lo tomó, la gente lo toma como que se lo atribuyera a Pedro. Pero es hablando de Jesús mismo, para él. Sí, pero fíjense que de Mateo 16, 18 es donde se desprende toda la doctrina católica. De un solo versículo. Si Pedro no existe, no hay religión católica. No hay. Porque ellos están descansando sobre la piedra, sobre Pedro. Pedro es el fundamento de ellos. Y de ahí se desprende todo. Los amigos católicos bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero oiga bien lo que significa el bautizo de los niños. El bautizo de los niños significa aspersión. Aspersión quiere decir que se le roza agua en la cabeza al niño. Y eso es lo que se hace. Aspersión significa rociarle agua en la cabeza al niño. Pero oiga bien, el bautizo bíblico significa inmersión, sumergirse en las aguas. Es lo que hacemos nosotros los cristianos evangélicos, los que creemos en la Trinidad. Cuando nos bautizamos, nos sumergimos en el agua. Y ahí está representando que usted está muriendo al viejo hombre, y cuando sale del agua, nace la nueva mujer, nace el nuevo hombre. Amén. Entonces imagínense la diferencia. Entonces, oiga bien, en Mateo 16, 18, Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga, ¿sabe qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Jesús, hablando con Pedro, le estaba diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga, es un versículo clave, porque el día de mañana que usted le predique a un amigo católico, le va a tomar ese versículo y le va a preguntar: oye, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca iba a edificar la iglesia? Pero oiga bien, Jesús mismo diciéndole a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros, nuestra enseñanza, nuestro fundamento está siendo fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Oiga bien, porque cuando usted comienza a estudiar, el nombre de Pedro significa, en griego significa Petros. Petros quiere decir piedra. Entonces cuando usted se pone a estudiar, se da cuenta de que piedra con roca no es lo mismo. Y Jesús está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la roca, sobre él mismo, porque la Biblia señala a Cristo como la roca. Dice que cuando bebieron agua en el desierto los israelitas, dice que esa roca representaba a Cristo. Entonces nosotros estamos fundando nuestro fundamento en la roca que es Cristo Jesús. Entonces ese versículo de Mateo 16, 18 es un versículo clave, de donde se desprende toda la doctrina del bautizo de niños y todo eso. Pero nos podemos dar cuenta el significado de cada cosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, amado hermano, que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento de cuál es el bautizo verdadero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, verdaderamente el tiempo se va demasiado rápido. Pero apunte lo que dice en Hechos capítulo 7, su versículo 53 y 56. Verdaderamente estos estudios, es una doctrina, porque yo sé que el día de mañana venga un universitario diciéndole: oye, te tienes que volver a bautizar. Usted le va a decir: yo seguro estoy en donde estoy. Amén. Y no va a ser arrastrado, no va a ser conmovido, no va a ser arrastrado por viento de doctrina. Dice. Amén.
Hechos capítulo 7. Oiga bien lo que dice. Verdaderamente este es algo muy Aleluya. profundo. Hechos capítulo 7, versículos 53 y 56. Vea, ¿cómo podemos negar lo que está en la Biblia? Hechos capítulo 7, versículos 53 y 56. Dice: el versículo 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Oiga, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El versículo 56 dijo: y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Imagínense cómo podemos negar eso que está en la Biblia. Dice que Pedro, imagínense, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, donde tenemos que tener puestos nuestros ojos, en el cielo. Y dice que vio los cielos abiertos y dice que vio la gloria de Dios y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces imagínense cómo es posible de que se va a negar eso. Lleno del Espíritu Santo, vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. La Trinidad en su esplendor. Amén. Aleluya. ¿Cómo podemos negar eso? Vemos que en el bautizo de Jesús, la voz del Padre, el Espíritu Santo, Jesús subiendo del agua. La Trinidad. Amén. Amén. Entonces verdaderamente es sorprendente cómo esta gente van. Y no crea, fíjense que mucha gente que pertenece a los unitarios, son mucha gente que empezaron bautizándose en la Trinidad y se volvieron a bautizar en el nombre de Jesús. Entonces por eso le dije que verdaderamente es muy importante que cada cristiano evangélico conozca cuál es el bautizo verdadero, para que tengamos seguridad, para que tengamos certeza en dónde estamos caminando. Para que el día de mañana alguien venga a decirnos que nos tenemos que bautizar nuevamente, que el bautizo de la Trinidad no es válido, entonces nosotros tenemos que tener fundamento de la Biblia. Gloria a Dios. Conocer cuál es el bautizo verdadero. Amén. Aleluya. Entonces, verdaderamente, amado hermano, el tiempo se va rápido, era media hora de estudio. Verdaderamente esto continuará. Amén. 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 Continuará porque verdaderamente, y por eso le toqué ese versículo, a lo mejor usted podrá decir, pero Mateo 16, 18, a lo mejor no tiene, pero sí tiene mucho que ver porque verdaderamente la doctrina católica está descansando sobre la piedra. ¿Y saben cómo le he dicho a muchos católicos yo? Ya no sigas descansando sobre la piedra, sino ven y descansa sobre la roca de Cristo Jesús. Amén. Porque piedra con roca no es lo mismo. Y verdaderamente se molestan un poquito porque pues verdaderamente uno tiene la seguridad que está descansando sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando uno está descansando sobre esa roca hay descanso. Aleluya. Y dice que el que funda su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, vienen vientos, oiga, pueden venir vientos de doctrina, pero si usted está fundado en las enseñanzas del mismo Jesús, Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible de que Pedro va a estar enseñando esta doctrina? Pero Pedro estaba enseñando ese bautizo del nombre de Jesús porque los judíos lo necesitaban, ellos necesitaban conocer a Jesús. Amén. Sí, amén. Entonces, verdaderamente, quien está fundado sobre la roca que es Cristo Jesús, vienen vientos de doctrina, vienen tempestades, venga lo que venga, uno siempre está fundado en esa roca. ¿Y cómo nos fundamos en la roca que es Cristo? A través de la enseñanza. Y la doctrina del bautizo verdadero, porque hay dos bautizos, ustedes lo vieron.
que hay dos formas de bautizar. Amén. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el... Sí, es que lo que pasa es que ellos no creían no creían en el Señor Jesucristo, y eso fue la causa, porque le dijeron que bautizaran nada más en un solo nombre, porque ellos no creían en Jesucristo, pero no porque nada más fuera unicitario, porque no creían en el Señor Jesucristo, pues. Entonces por eso les enseñó el apóstol Pedro que se bautizaran en el nombre de Cristo nada más, porque ellos no creían, pues. Esa fue la pero causa. no abarca para nosotros los gentiles, pues Ajá. nosotros la enseñanza del bautizo es la Y que luego, Jesús mandó. si dice que si dice que Pedro fue el que era el primer papa, entre comillas, de la Iglesia Católica, si él le decía a los judíos que se bautizaran en el nombre de Jesús, porque Pedro era judío, ¿qué tiene que ver Roma mencionando en su bautismo En la Trinidad. en la Trinidad? Amén. Sí, pero es que esa doctrina de la unicitario, de lo que se bautiza sobre el nombre de Jesús, pues, ha surgido hoy después. Entonces, y muchos cristianos que en un momento se bautizaron en el nombre del Padre y del Espíritu Santo están siendo arrastrados. Y por eso es muy importante que todo cristiano nuevo y todo cristiano evangélico tiene que tener verdaderamente la certeza, la seguridad de que el bautizo de la Trinidad pues es el original, el que Cristo manda, y el día de mañana que venga alguien a querernos decir otra falsa doctrina, pues nosotros sí tenemos el fundamento sobre Jesucristo, pues, y quien funda su fundamento sobre Cristo no será conmovido jamás. Y es muy importante saberlo porque viene gente nueva, gente empezando, y todo cristiano tiene que tener esas bases sólidas, firmes en la palabra para que pueda enseñar o el día de mañana se encuentra un compañero de trabajo, usted pueda decirle, no, mira, Hechos 2:38, Pedro estaba mandando a bautizar en el nombre de Jesús, porque los judíos no conocían a Jesús. Que ahí no está, pues ellos conocen al Padre y al Espíritu Santo. Ellos lo conocen, hasta la fecha de hoy lo conocen, pero Jesús no lo conoce. Exacto. Jesús ya vino a morir por los pecados del Eso mundo y ellos lo siguen esperando. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Bueno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, verdaderamente es muy importante conocer la Escritura. Y más que todo porque esa es doctrina, enseñanza bíblica, enseñanza que es el fundamento de los cristianos evangélicos, de lo que creemos nosotros. Porque el día de mañana alguien le pregunta, oye, ¿por qué te bautizas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? No, porque esa es la enseñanza de Jesús. La Biblia dice en tal versículo que Jesús mandó a bautizar así. Y tener el conocimiento, el fundamento para que no seamos engañados, para que no seamos arrastrados. Oiga bien, verdaderamente necesita mucho tiempo, hay muchos versículos de que se muestran la manifestación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vimos dos manifestaciones a través de la Biblia. Cuando Jesús se bautizó, la voz del Padre, el Espíritu Santo y Jesús subiendo de las aguas, la manifestación de la Trinidad. En Hechos 7, Esteban dice que vio al Padre y vio al Hijo sentado a la diestra. Entonces ahí está la manifestación de la Trinidad. Entonces verdaderamente es una doctrina muy profunda que se continuará estudiando, conociendo, para que nos demos cuenta de que a través de la Biblia es donde nosotros podemos tener la seguridad, la certeza de que estamos en el camino correcto. Amén. Oiga bien,